Dios les bendiga. Hoy vamos a tratar la lección número 2 del curso de discipulado. El tema es el nuevo nacimiento. Vamos a leer algunos versículos para dar introducción, una pequeña introducción en 1 de Pedro 1:23. Dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. En el libro de Juan 1:13 también tenemos otro versículo que quisiera compartir. Juan 1:13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El tema de ahora es el nuevo nacimiento. Comprender realmente que para tener vida eterna tenemos que tener, es necesario que tengamos que nacer espiritualmente a través de la gracia de Dios derramada sobre nosotros y nosotros recibiendo esa gracia salvadora por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hemos visto que para que haya un genuino nacimiento, tiene que haber un genuino arrepentimiento. Si no, no sirve para nada. Tiene que haber un genuino arrepentimiento para que se produzca un genuino nuevo nacimiento. Y a través de este estudio vamos a poder lograr entender por qué es necesario que nosotros tenemos que nacer de nuevo. La Biblia nos habla de que así como hay una familia terrenal y hijos vienen por la familia, para Dios, para la familia de Dios, tiene que haber hijos nacidos del Espíritu de Él. Nacer de nuevo significa una recreación, un nacimiento, no físico, sino espiritual. Es una creación nueva derramada por Dios a nuestras vidas cuando reconocemos lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Hay alguna necesidad en nuestras vidas de nacer de nuevo? ¿Qué es lo que dice la Escritura al respecto? Por ejemplo, en el libro de San Juan, rápidamente les aconsejo tener cuaderno, un lápiz, su Biblia a la mano y ir rápidamente con versículos que después usted va a seguir meditando en su casa. Los que deseen después también una copia de los estudios, de los 14 estudios, se los vamos a poder enviar con tiempo cuando se les haga saber al final del curso para que ustedes puedan tener el paquete de todos los estudios realizados. Capítulo 5 del libro de Romanos, miren lo que dice. ¿Por qué es necesario nacer de nuevo? Debe haber una razón por la cual Dios quiere que nazcamos de nuevo. Primeramente, mire lo que dice Pablo en el capítulo 5 del libro de Romanos, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Cuando Adán y Eva pecaron, fueron expulsados del huerto. Antes del pecado, él tenía relación con Dios, Dios venía, hablaba con ellos, estaba en el huerto del Edén, pero cuando ellos pecan y desobedecen a Dios, ellos son expulsados, son apartados del huerto del Edén y se interrumpe la relación con Dios. No tan solo fueron expulsados, sino que un cambio en su naturaleza se produjo, un cambio espiritual, un cambio en la naturaleza de Adán y Eva se produjo, y es la muerte, que va a pasar de generación en generación. El pecado, que empezó con la desobediencia, se traslada a todos los hombres. Por eso es que Pablo dice que por un hombre entró el pecado, ese hombre es Adán y Eva, y por el pecado la muerte, es decir, el pecado produce muerte, y dice que esto se pasa a todos los hombres de generación en generación. En el libro de Jeremías, nosotros podemos decir lo que Jeremías pregunta, ¿cómo le contestaríamos cuando alguien le dice a usted, pues yo puedo cambiar por mí mismo, yo no tengo problemas,
yo no necesito religión, no necesito nada, yo puedo cambiar por mis propios esfuerzos. Pues bien, hay una pregunta que hace el profeta en el Antiguo Testamento y dice: ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? ¿Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal? ¿Cambiará o mudará el etíope? El etíope, lo que está diciendo en este versículo, el negro, el color negro, el moreno. ¿Podrá la persona morena cambiar por él mismo su propio color? ¿Podrá el leopardo cambiar sus propias manchas? La respuesta es bien simple: no. Por lo tanto, lo que Pablo hace, lo que el profeta hace una comparación para después llevarlo a la situación del hombre. ¿Cómo, si estás habituado siempre a hacer el mal, cómo vas a hacer el bien? Por sí mismo la gente no puede cambiar. Definitivamente, tiene que venir una intervención divina a sus vidas. Por eso que tenemos que reconocer por qué es la necesidad de nacer de nuevo. Mire lo que dice el libro de Romanos capítulo 3. El apóstol Pablo escribe y dice en Romanos 3 un diagnóstico que realmente nos debe hacer meditar en la importancia de nacer de nuevo, de nacer para Dios. 3:10 al 18 lo voy a leer. Como está escrito: no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos, no hice unos cuantos, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de aspices hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Está claro. Este es el diagnóstico divino, no lo digo yo. Lo dice Dios. Desde que entró el pecado, de ahí para adelante no hay justo, ni uno. La naturaleza del pecado se traslada a todo ser humano. Y Pablo, en revelación del Espíritu, da este diagnóstico. Dios lo da a través del apóstol, dándole a entender que nosotros, por nuestra propia voluntad, no podemos cambiar. Solo con nuestras fuerzas, no. En el libro de Efesios, capítulo 2, el apóstol también dice en el versículo del 1 al 3, tome nota para que después usted verifique. Hemos visto Romanos 3 del 10 al 18, ahora Efesios 2 del 1 al 3. ¿Qué voluntad es la que hacemos con este tipo de vida? El pecado, hacemos lo que queremos, no hay justo. El diagnóstico divino es claro, contundente, no hay duda en ello. Pero mire lo que más aún dice Dios en Efesios 2. Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Qué tremenda realidad. ¿Hacíamos la voluntad de Dios? Pablo dice no, hacíamos la voluntad de nuestra carne. Entonces,
no podemos cambiar por sí solos. No podemos hacer la voluntad de Dios. Con nuestra fuerza no podemos cambiar. Entonces, ¿quién nos podrá ayudar? ¿En qué consiste entonces el nuevo nacimiento? Es la intervención divina de Dios al hombre que está en pecado. Es la obra del Espíritu Santo, del Espíritu del Altísimo, del Espíritu Eterno, usando la palabra, y a través de la palabra de Él nos muestra la disposición en la cual nosotros nos encontramos, negativa o dispuesta, pero vivíamos sin Dios y sin esperanza. Entonces el Espíritu Santo comienza a usar la palabra para poder revelarnos la imagen de Cristo en nuestras vidas. En Efesios capítulo 2, en el mismo versículo 8 y 10, mire lo que dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Qué importante es reconocer todos estos versículos y que nos dicen realmente en qué consiste el nuevo nacimiento. Es por la gracia de Cristo que somos salvos, porque por nuestro propio medio no podemos ser salvos, porque somos hechura de Él, creados en Cristo. Entonces, ¿para qué hemos sido creados? Para buenas obras, pero en Cristo. Es un profundo cambio de Dios que produce una vida interna, una vida espiritual, que da vida al Espíritu de Dios a nuestro espíritu y nos hace ser sensibles a su voz. Es empezar una nueva vida, es empezar con nuevos objetivos, una nueva visión, un nuevo caminar, un nuevo andar, un nuevo pensar, un nuevo y mejor destino. ¿Qué somos entonces si nacemos de nuevo en Cristo? En 1 Corintios, por ejemplo, el apóstol Pablo habla muy claramente, dice que el que se une a Cristo, un espíritu es con él. Eso está en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 17. El que se une a Cristo, un espíritu es con él. Sin Cristo, no tenemos relación con Dios. Él nos reconcilia con el Padre. Y si te unes a Cristo, tu espíritu comienza a tener vida. Por eso es que el apóstol dice que el que se une a Él, un espíritu es con Él. Nadie, amados, puede nacer de nuevo sin escuchar la palabra de Dios. Nadie puede cambiar por sus propios conceptos o sus propias decisiones o sus propias fuerzas. No, tiene que intervenir el Espíritu de Dios, porque no se trata del esfuerzo ni las obras o voluntad humana, sino del Espíritu obrando de una manera maravillosa en nuestras vidas. Por eso es que el apóstol Juan, en 1 Juan, dice muy claramente, en capítulo 1 de Juan, dice en el versículo 12 y 13, dice: mas a todos aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser llamados, hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, tiene que intervenir Dios en nuestras vidas para nacer de nuevo. Somos salvos por la gracia y la fe en Cristo Jesús. En Efesios, dice la Biblia, nuevamente en Efesios capítulo 2, dice claramente que el hombre realmente tiene que reconocer la gracia de Cristo Jesús. Dice en el
8:9, nuevamente lo vamos a repetir. No por obras para que nadie se gloríe. Es decir, lo que el hombre puede hacer no le da el derecho a ir al cielo. Lo que el hombre haga no le da atributos y peso de que él tiene la capacidad de entrar al cielo con sus propios medios y su propio esfuerzo. Es inútil. Por eso es que viene Cristo a intervenir a través de su Espíritu en nuestras vidas para darnos un nuevo nacimiento, una nueva creación, para unirnos con Él, para ser parte de Él. Somos hechuras de Él, hombres nuevos y renovados para la gloria de su nombre. Y somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, es un regalo de Dios. Nadie merece la salvación, es una gracia que no merece el hombre, pero Dios se la da porque Dios muestra su amor y su misericordia con nosotros. Que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, ¿cuál es? Ya hemos visto la parte de Dios interviniendo. ¿Cuál es nuestra parte? Primeramente, como hemos dicho en la lección número 1, tenemos que reconocer que éramos pecadores o que somos los que no conocen de Dios, somos pecadores. Eso lo hemos visto en el capítulo, la lección número 1. Para entrar al reino de Dios, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos entonces nacer de nuevo, que es el tema que estamos tratando. Dice Juan en el capítulo 3, que respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Más abajo dice, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Una cosa es ver y otra cosa es entrar. Y el Espíritu lo que quiere hacer es mostrarnos que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y que al aceptar por fe la gracia de Él, se produce en nosotros un nuevo cambio, una nueva creación, una nueva naturaleza divina. Definitivamente, tenemos que nacer para Dios como es, arrepintiendo de nuestros pecados, reconociendo el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, entregándonos a Él, renunciando al mundo y sus deseos y reconociendo que en esa cruz, donde teníamos que haber pagado nosotros el precio de nuestro pecado, de nuestra rebeldía, y era imposible porque el hombre pecador no puede hacerlo por sí solo, pero que reconozca que Cristo lo hizo por él. Es importante. En 2 de Corintios, capítulo 5, Pablo lo escribe, versículo 17, de manera que el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. El que no nace espiritualmente no puede ver y entrar al reino de Dios. Lo dice Juan. Y nuevamente lo repito, en el capítulo 1 de Juan, versículo 12. Mas a todos aquellos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad. Él les dio la potestad de ser hijo de Dios. Uno no solo se llama hijo de Dios. La creación de Dios es una sola. Dios creó todas las cosas, la raza humana, pero hijos de Él solamente son aquellos que han sido nacidos por el Espíritu de Él. Por eso es que cuando dice de agua y el Espíritu se refiere a agua, el ser humano es creado 3/4 partes de agua, se refiere al ser humano, pero también del Espíritu, es decir, cuando viene el Espíritu de Dios y comienza a morar y hacerlo renacer de nuevo. ¿Por qué somos? ¿Qué es lo que somos? Éramos pecadores. Y este propósito es evaluar, reconocer, estudiar la importancia de nacer de nuevo. Y si nacemos de nuevo es porque nos hemos arrepentido. ¿Y arrepentido de qué? De nuestros pecados. El que tenía que morir en el madero. Tenía que ser perfecto, sin mancha, sin arruga, sin contaminación, santo, real y verdadero. En el libro de Gálatas,
capítulo 3, mire lo que dice. Capítulo 13, perdón. Mire lo que dice. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cristo fue colgado en un madero, fue hecho maldición por nuestros pecados. Cuando reconocemos la importancia de nacer de nuevo, reconocemos que en los pecadores, los que estábamos faltos, desechados, rechazados de la presencia de Dios, éramos nosotros. Pero Cristo mostró su amor y su misericordia, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Gálatas lo habla claramente. Reconocer que la palabra de Dios nos ofrece una salvación maravillosa. En el libro de San Juan, capítulo 3, todos lo sabemos, capítulo 3 del libro de San Juan, volvamos nuevamente, voy a leer 3 versículos que es importante que lo meditemos. Muchos de ustedes lo saben. 3, 16, 17, 18 y 19. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire, no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios Padre envía al Hijo para que el hombre no se pierda, sino tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. O sea que el mundo es salvo por Cristo. No es por ninguna religión, no es por ninguna filosofía, no es por ningún tipo de actitud del hombre de portarse bien, no es por la ciencia ni el conocimiento, no es por los gobiernos, es por Cristo. Salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora, ¿cuál es la condenación que la Biblia nos enseña? Si no aceptamos a Cristo y no nacemos de nuevo, dice que la condenación es esta, que la luz vino al mundo, Jesucristo es la luz del mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifestado que sus obras son hechas en Dios. Cristo es la luz del mundo. Él vino a darnos luz y esperanza. Él murió en la cruz por nuestros pecados, lo pagó en un madero. Y reconocemos nosotros que al nacer de nuevo, hemos reconocido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, nuestro perdonador. Porque Dios sabe, y el hombre lo debe entender, que el pecado es una ofensa tan fuerte que solo es limpiado y quitado a través de la muerte, pero no la muerte de cualquier persona, sino la muerte de Cristo. Nosotros como pecadores merecíamos la muerte eterna, pero en su infinito amor, Jesucristo ofrendó su propia vida para morir en lugar de nosotros. Él cargó con todos los pecados de la humanidad y nos libró de la maldición. Isaías capítulo 53, rápidamente, mire lo que dice. 5 y 6 voy a leer. Mas él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cristo cargó el pecado de la humanidad, y creer en él es reconocer que él pagó por nuestros pecados. Si no lo reconocemos, podemos saber de Cristo, leer de Cristo, podemos ver películas de Cristo, podemos
asistir a cualquier lugar, a escuchar la palabra de Dios, escuchar de Cristo, podemos hacer poemas de Cristo, escribir libros de Cristo, pero si no le creemos y no reconocemos que somos pecadores y que Él murió en la cruz del Calvario por nosotros, por más que hagamos todas estas cosas, no pasará nada. Tenemos que reconocer que Él murió por nosotros y cargó con nuestros pecados. ¿Y qué hace Dios cuando Dios perdona nuestros pecados? Al aceptar que Cristo murió por nuestros pecados, lo importante de todo esto, mire lo que dice el capítulo 10 del libro de Hebreos. 10 de Hebreos, por favor. Mire lo que dice en el versículo 17. Hebreos 10, versículo 17. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Dios perdona todos los pecados. Desgraciadamente hay gente que simplemente no ha entendido que Cristo ha perdonado nuestros pecados y nunca más se ha acordado de ellos. ¿Quién es el hombre para que apunte con un dedo lo que tú eras antes? Si Cristo ya te perdonó, salvo que esa persona sea mayor que Cristo, sea superior a Cristo. Pero si Cristo dice que Dios dice que borra nuestros pecados y nuestras transgresiones y nunca más se acuerda de ello, debemos reconocer su infinito amor, su infinita gracia y misericordia. En Ezequiel capítulo 36, para ir terminando, hay unas palabras interesantes. Cuando viene el nuevo nacimiento en nuestras vidas, el Señor cambia nuestros corazones. Mire lo que dice en el 36 de Ezequiel, versículo 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Nuevamente, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo. O sea que algo nuevo viene, un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Mire lo que dice. Y quitará el corazón, quitaré de vuestra carne, de nuestra vida, lo que está diciendo, el corazón de piedra, lleno de odio, de ira, de contienda, de maldiciones, de vanagloria, de orgullo y de soberbia. Ese corazón perverso y engañoso, dice Jeremías. ¿Quién lo conocerá? Dios lo conoce. Y va a sacar ese corazón y va a poner un corazón de carne, sensible a la guianza del Espíritu, que los guiará en su amor y en su misericordia, y pondrá, dice, dentro de vosotros mi espíritu, el Espíritu de Dios, el que había abandonado, en algún momento había rechazado a Adán y Eva. Ahora viene el Espíritu de Dios y dice que lo pondrá dentro de nosotros. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pondré por obra. Amados, no tan solo Cristo ha pagado por nuestros pecados, nos ha perdonado, sino ha cambiado nuestras vidas, nos ha hecho nacer de nuevo, nos quitará el corazón de carne, pondrá un corazón de piedra, pondrá un corazón de carne y un espíritu, su presencia, Dios dentro de nosotros. ¿Tú te imaginas? Por eso es que Pablo dice que el que está en Cristo nueva criatura es. Somos hechura nueva. Somos injertados en la familia de Dios, somos justificados, somos perdonados, somos limpiados. Y no tan solo eso, no tan solo para vivir una vida abundante de gozo en la tierra, sino en la vida eterna que nos espera. Dios nos da vida eterna. Juan, capítulo 5, dice 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Mire lo que está diciendo. Le está hablando a la gente que va a pasar de muerte a vida. Es decir, están vivos, pero están muertos espiritualmente.
Y lo que Dios dice que cuando yo venga y me venga a vivir en esa persona y reconoce mi sacrificio en la cruz de Calvario y que yo lo perdono por la fe en mí y es por mi gracia y el don que le he dado y lo reconoce, yo vengo a pasar entonces a una nueva vida, una vida en Cristo, una vida nueva. He salido entonces de las tinieblas y me ha puesto en su luz admirable. Jesús fue el único en pagar el precio de nuestra salvación. Y terminando con estos versículos, dice Primera de Pedro 1. Mira lo que dice el versículo 18 y 19. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, no, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Cristo, nuestro Señor, nos ha rescatado de esta manera vaga que vivíamos. Entrega tu vida a Cristo. Si tú no conoces todavía del Evangelio, hoy te presento a Cristo como la opción única de salvación de tu alma. Porque viviremos en el cuerpo 70, 80, 90, 100 años quizás, pero después tendremos que vivir una eternidad. Y lo que Dios nos ofrece, una vida eterna con Él y no de condenación, como hemos leído anteriormente. Él nos da vida. Él nos ha rescatado de vuestra vaga y vana manera de vivir. Nacer de nuevo, para concluir, es el acto mediante el cual una persona espiritualmente está muerta y en la cual Dios interviene. Se revela a esa persona. Esa persona reconoce que es un pecador, como dijimos en la lección 1, y se arrepiente de sus pecados, acepta la labor de Cristo, la obra de Cristo en la cruz de Calvario, y acepta que en ese Calvario, en esa cruz, murió Él por nosotros, pagando nuestros pecados, y una vez que nos perdona, los echa al fondo del mar y nunca más se acuerda de ellos, y me olvidaré de todos sus transgresiones y pecados. Y ahora Cristo, con su Espíritu dentro de nosotros, comienza a tomar el control de nuestra vida, porque hemos nacido de nuevo. Ahora somos la niña de sus ojos, la rosa de Sarón, el lirio de los valles. Somos su ejército, su escuela, somos su pueblo, somos nación santa, pueblo redimido con la sangre del Cordero, porque hemos nacido para Dios, para novedad de vida, para ser iluminares en esta tierra. Usted debe meditar, y si tú has aceptado a Cristo y vives, si tú dices que eres cristiano, pues debemos vivir reconociendo que hemos nacido no por nuestros méritos, sino por la gracia del Señor. Nacer de nuevo es uno de los más grandes, una de las más grandes bendiciones que el ser humano puede recibir. Porque con el nuevo nacimiento tenemos acceso a su reino eternamente. Te dejo con este pensamiento. Entrega tu vida a Cristo si no la has entregado. Reconoce tus pecados. Y la iglesia, que ya conoce de este tema, reconozcamos que tenemos que seguir viviendo una vida, como dice su palabra, para novedad de vida. Una vida renovada, que de nuestros labios salgan palabras de sana edificación, del amor de Dios, de la misericordia y el perdón. Esta es la lección número 2. ¿Has nacido de nuevo? Hoy es tu tiempo. ¿Todavía no ha nacido? Hoy es tu tiempo. Puedes hacerlo en tu corazón, en tu casa, en tu cuarto, en el parque, solo. No necesitas una oratoria, no necesitas un curso. Necesitas solamente abrir tu corazón y decir: soy pecador y hoy me entrego a ti y te pido perdón y te doy gracias por morir en la cruz de Calvario por mis pecados, y acepto que tu Espíritu haga morada en mí y me hagas nacer de nuevo y poner mi nombre en el libro de la vida. Y si tú ya eres cristiano y has dado ese paso de fe, pues testifica a otros de lo que pasó en tu nuevo nacimiento y cómo, de ser una llaga podrida, ahora eres hijo del Dios Altísimo. Dios le bendiga. Shalom, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús. Amén.